Terminando de hacer las cuentas, porque hoy vamos a presentarles un resumen, una síntesis de lo que se entregó el día de ayer al Congreso, el proyecto de ley de ingreso y de presupuesto para el año próximo. Entonces, Arturo Herrera, secretario de Hacienda, va a informar sobre este tema. Miren, es muy importante el dar a conocer cómo se presenta la ley de ingresos y el presupuesto para el año próximo. Yo quiero transmitir un mensaje a todos los mexicanos, decirles que vamos muy bien, que afortunadamente vamos a seguir garantizando el bienestar del pueblo. Y esto es posible porque nos está resultando la fórmula
de acabar con la corrupción y de hacer un gobierno austero, de manera muy clara. No se permite la corrupción y esto ha significado ahorros muy importantes. El presupuesto rinde más. Cuando hay corrupción, si se hace una obra que cuesta 100 millones, la cobran en 300 o en 500. O hay muchísimos ejemplos. Ya no hay las pensiones millonarias a los expresidentes. Ya no se destinan 6,000 millones de pesos para la atención médica a los altos funcionarios públicos. Ya no hay cajas de ahorro especial para los altos funcionarios públicos. Muy buenas noches. Esto es una transmisión de Radio Morena, la radio del Movimiento de Regeneración Nacional acá en el sur de California, transmitiendo por YouTube y por Facebook. Esto se llama Hagamos Historia, es la frase de campaña del movimiento que hizo que lleváramos al gobierno, ojalá al poder también, a Andrés Manuel López Obrador, candidato del Movimiento de Regeneración Nacional en México lindo y herido. Bueno, hoy en la mañanera se circunscribió a hablar sobre el presupuesto, sobre el paquete económico para el año que viene. Allí estuvo el joven secretario de Hacienda, muy puntual, muy inteligente, muy propio. Nos dice que para el 2020 vamos a tener un presupuesto de 6.1 billones de pesos, nada más ni nada menos. No es poca la cifra. Que del petróleo, ahora que está recomponiéndose Pemex, que se le está invirtiendo, que lo están sacando del atolladero, va a aportar 987,000 millones de pesos. Esta producción de petróleo venía cayendo desde el 2004. Se produjeron entonces, cuando estaba en auge, Pemex 3.4 millones de barriles diarios. Y en un año comparativo, que es el 2016, solamente se produjeron 1.600.000 barriles. Entonces estamos elevando la producción. Se detuvo la caída, se estabilizó la producción y ahora se van a producir a partir del año que viene 200,000 barriles diarios de petróleo más de los que ya se producen por día. Multipliquen esta cantidad por $55, que es el precio promedio del barril actualmente, y verán que tendremos ganancia. Bueno, está siendo, pues, como dije, apoyado Pemex por el gobierno de Andrés Manuel, que además está recibiendo lo que se ahorra del hurto de la gasolina, ya que paró en seco Andrés Manuel el hurto de gasolina, el llamado huachicol. Se perdían 30,000 millones de pesos del hurto de la gasolina. Pero además hay que agregar que para el 2020 el presupuesto que tiene el gobierno de México va a financiar a Petróleos Mexicanos con 86,000 millones de pesos, que representan el 1% de todo el presupuesto para el año que viene. Hay que tomar en cuenta que Petróleos Mexicanos siempre estuvo abusado, sobregravado. Yo recuerdo que allá en los 90s se hablaba de que el 80% de los ingresos de Pemex se iban en impuestos, se iban a pago del gobierno para, bueno, lo que el gobierno tuviera menester, entre otras cosas, ¿verdad? La seguridad de salud, de la educación y sobre todo la corrupción.
ahí se iba, sobre todo en las campañas del PRI, ¿no? Bien, en cuanto a la deuda externa, preguntó Sir Molécula, nada más preguntó cuánto se paga por intereses al año de la megadeuda externa que se tiene en México, y la cifra suma 728,000 millones de pesos cada año, nada más de impuestos, no para pagar el principal. Figúrense, en el 2004, que son los años que estamos usando, que usaron ellos para comparar, correspondía la deuda al 28% del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es todo lo que se produce en un año en el país. Pues el 28% de eso era la medida para, valga la redundancia, medir la deuda. Y ya para el año que estamos haciendo la comparación, para el 2016 representaba el 49%, casi la mitad del Producto Interno Bruto. Lo interesante ahora es que no estamos como en el 86 o en el 88, que la deuda era en dólares duros. Ahora solamente el 20% de la deuda es en dólares, por lo tanto los acreedores principales no son el Fondo Monetario Internacional ni el Banco Mundial, que son rapaces, ¿no? Entonces por ahí vamos deteniendo para empezar la deuda, no vamos a pedir más ni este año ni el que viene, y se va a cuidar mucho el gasto público para que no se devalúe el peso, por ejemplo, y tener competitividad ante los mercados del norte, que se está a punto de firmar de nuevo un nuevo tratado de libre comercio con Canadá y Estados Unidos. Ojalá suceda, porque si no sucede empezamos a tener problemas, ¿no? Si le pega un resfriado a Estados Unidos, también le pega catarro a México. Están muy implicadas las economías. Más ahora que los norteamericanos están ahuyentando a los chinos, pues ahora ya somos el socio principal comercial de Estados Unidos. ¿A cuánto hicieron que creciera la deuda estos malditos expresidentes de México? Fox dejó una deuda de 1.7 billones de dólares. Corrijo, de pesos. Calderón lo cuatruplicó, 5.2 billones de pesos. Y Peña Nieto lo dobló, 10 billones de pesos. Curiosamente, en la época de Calderón, el barril de petróleo estaba a $100. ¿Cómo es que necesitaba tanto dinero y por qué pedía dinero si estaba cobrando a $100 el barril de petróleo, ¿no? Bueno, pues fíjense ustedes, si la pesadilla de México ha sido la corrupción, el padre de la corrupción y de la pobreza en México, ha dicho Obrador, es Salinas de Gortari, y Calderón es el que sembró cientos de miles de tumbas clandestinas en el territorio con su loca guerra contra, dizque, el narcotráfico. Pero bueno, entonces por ahí va el asunto del presupuesto. Hay más detalles, fue muy larga la exposición. El interés de nosotros no es dar tantos detalles, sino hacer una reflexión global, ¿no? Por ejemplo, el presidente se sostiene en su dicho y repite cada que puede, casi todos los días, un día sí y otro también, los beneficios de su política económica y social. El gobierno actual, ya dije hace un momento, no aumentará la deuda, no pedirá prestado ni al Fondo ni al Banco Mundial, tampoco aumentará los impuestos, ¿sí? Ni creará nuevos impuestos, para que los señores que no pagaban impuestos, pues ahora sí los paguen. Y no estoy hablando de los que a hurtadillas se esconden ahí haciendo una doble contabilidad, de los pequeños y medianos ladrones. No, estábamos hablando que se les perdonaba los impuestos a los meganegocios, que las empresas mineras no pagaban impuestos. Entonces, figúrense, pues cómo vamos a levantar bandera si los que producen más, los que tienen más riqueza, no pagan los impuestos, ¿no? Entonces no va a aumentar impuestos, en términos relativos. Cobrará impuestos, pues, a los que antes no pagaban, a los que se les eximía de pago también. En fin,
Seguirá subastando bienes mal habidos para regresar al pueblo lo robado. Habrá obviamente nuevas casas que vender, las de la Chayito, ¿verdad? Que está ahorita en juicio hasta que no se compruebe que lo que se dice de ella es cierto. Bueno, pues hasta entonces. Pero bueno, salvedad la parte, hay ahí algunos caballos árabes y algunas casas de aquí y otras allá. Si se descubren que fue a causa de la tranza maestra, ¿no? Bueno, pues serán subastados y no habrá falta a quien darle ese producto a la gente pobre de este país que sufre. Bien, seguirá Andrés Manuel, y lo enfatizó al final de este informe que dio el de Hacienda, o esta reflexión sobre el presupuesto federal. Seguirá con su ataque frontal a la corrupción, calificando de delitos graves los que no eran antes, o los que no se juzgaba como graves, porque había ahí pues ocultamiento de los mismos fierabrazos que estaban arriba gobernando, pues, para que les llegara hasta arriba lo principal, ¿no?, de la ratería. Entonces, en seguridad, bueno, sigue habiendo muertos, igual o más, sobre todo que ahora sí se cuentan, no como antes, que se medio contaban y se ocultaban abajo del tapete los cadáveres, ¿verdad? Ahora no, ahora están contando, pero entonces hay un monto total de gasto para seguridad de 56,000 millones de pesos, principalmente para la creación de la nueva fuerza que va a venir a aplacar el país, la Guardia Nacional. Desde luego ese presupuesto de 56,000 millones de pesos va a la Secretaría de la Defensa, a la Marina y a la Policía Federal, rumbo a los nuevos agentes del orden a nivel nacional, que es la Guardia Nacional. Seguirá su asistencia a adultos mayores, para seguir dando algunas cifras, que no voy a darlas todas. Habrá 126,000 millones de pesos para los adultos mayores. Seguirán sustentándose las becas, a los aprendices se les seguirá pagando, a los deportistas, los que fueron ahora recientemente, creo que a Perú, se les dio de la venta de una de las casas que se rescataron y que se vendieron, en fin. Es importante que se firme, ya lo decía hace un momento, el Tratado de Libre Comercio, que aunque generalmente es la gandalla la que sobresale en esos tratados, o sea, que el que tiene más saliva come más pinole, ya sabemos quién, pero bueno, estamos a un lado del país más rico del mundo, y quién desearía que hubiera al menos una puerta donde cupiera un semai para poder pasar sus mercancías, y nosotros tenemos aquí varias, ¿no?, en la frontera. Entonces más vale que nos acordemos, o sea, que lleguemos a acuerdos para que haya tráfico de mercancías y que no haya tráfico de seres humanos, sino que los seres humanos vengan acá con documentos, y que vengan por el deseo de venir, no por la miseria que hay y la inseguridad en México, ¿no? Y bueno, después de 1 hora y media de todo esto, de la exposición del secretario de Hacienda, de las preguntas, que por cierto felicito a los periodistas, que siempre son tildados de ¿cómo les llaman? A los que siguen a Obrador, chairos, que no lo son, y que sí son inteligentes, y que sí hacen preguntas inteligentes, no capciosas como las que hacen a los jerarcas de la que era antes Televisa, que ahora es una televisora en decadencia. Simplemente le recortaron el 50% del presupuesto a la publicidad del gobierno federal, no solamente Televisa, todos los medios, y pues eso se mantenía, ¿no? Por eso decía el papá del ahora gerente, dueño de Televisa, el que le decían el tigre, Azcárraga, que él era el primer soldado del PRI. Pues cómo no iba a ser el primer soldado del PRI si le pagaban millonadas por hacer presidentes ahí en la televisora, ¿no? Como este último, por cierto, que nos fue tan mal con él, este cinturita Peña Nieto. Bueno, como ustedes pueden ver, aquí llegó una invitada incómoda,
Siempre pasa eso, nunca viene a visitarme, pero cuando estoy grabando viene y se pone aquí a un lado. Entonces, Obrador, pues, después de que termina el secretario de Hacienda, se avienta otra media hora hablando. Desde luego, repite lo que ya ha dicho otras veces, igual o de diferente forma. Yo trato de resumirles, además de lo que apunté arriba, que el gobierno raya en la austeridad. Es de una austeridad republicana como la de Benito Juárez. Bueno, ¿y cómo no iba a ser esa la austeridad de Benito Juárez si lo traían de la Seca a la Meca? ¿No? No tenían ni para pagarle a los soldados de Zaragoza allá en Puebla cuando sufrían para comer, no andaban descalzos, no tenían todas las armas que se ocupaban, en fin. Y de todos modos ganaron la batalla, esa primera batalla, ¿no? Y después de 3 o 4 años también ganaron la batalla. Y seguiremos ganando la batalla en México contra el oprobio, la intransigencia de los delincuentes, la corrupción de los cuellos blancos, que eso no se va a acabar mañana, pero que ya está empujando Andrés Manuel, barriendo desde arriba la escalera, como él lo ha dicho. No habrá sueldazos de 700,000 pesos mensuales, ni a jueces, ni a peregrullos, ni habrá 8,000 guaruras protegiendo al presidente. Los manda a la calle, al pueblo, para que protejan al pueblo, que a él lo protege, repito, el pueblo. Bueno, hay que tener cuidado con eso. No porque el pueblo sea, diríamos, culposo por culpable, que tendrá sus pecados también, pero la seguridad debería ser más importante para Andrés Manuel, su propia seguridad. En fin. Vamos a editar este programa y enseguida vamos a poner a Andrés Manuel en los últimos minutos diciendo algunas otras cosas, como les acabo de mencionar, y la verdad es que él mismo dice, me estoy repitiendo, pero es que lo quiero repetir, porque un secretario de Hacienda que estuvo 3 años no decía, sino hacía un presupuesto que nadie discutía, y no lo discutía nadie, como él lo mismo lo va a decir, no quiero yo repetirlo, pero les adelanto, que nadie lo discutía porque a todos le daba su bolsita de dinero, ¿no? Para que callaran y que trabajaran y bueno, que la corruptela se hiciera en silencio y sin mucho ruido. Ahora llegó el comandante y mandó parar. Sí, el comandante de las Fuerzas Armadas de México, que es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver enseguida qué es lo que nos dice Obrador, y a lo mejor antes de que se acabe este programa vuelvo a intervenir para despedirme de ustedes. Aquí está mi gata, siempre viene aquí a posar, le gusta la televisión, se llama Maganda, que en filipino quiere decir bonita. A ver, bonita, no vayas a tumbar el micrófono, por favor. Por eso que le transmito, que les digo a todos los mexicanos, de manera muy especial a la gente humilde, a la gente pobre, que están garantizados sus apoyos, que todos los adultos mayores van a estar recibiendo día con día, permanentemente, su pensión, que todos los discapacitados, pobres, de manera especial niñas y niños, su pensión está garantizado para finales de año y para todo el año próximo. La pensión a adultos mayores, mañana les vamos a explicar cómo va el programa, porque lo acordamos a nivel nacional. ¿Cómo va el programa de la pensión a los adultos mayores? Pensión para las personas con discapacidad. Se garantizó que se mantengan las becas para estudiantes pobres. Se garantizó que todos los estudiantes
de preparatoria tengan su beca. Se garantizó que los que están estudiando en las universidades de familias humildes, de familias pobres, su beca. Y se garantizó que continúe el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Está garantizado también el programa, como aquí se dijo, de Sembrando Vida. Y vamos de 500,000 hectáreas a 1,000,000 de hectáreas y de 200,000 empleos a 400,000 empleos en ejidos, en pequeñas propiedades. Está garantizado también el que lleguen los apoyos a los productores de manera directa, lo que era el Procampo y que ahora es Producción para el Bienestar. Están garantizadas las tandas para el bienestar. Está garantizado el que no falten las medicinas, los médicos, el que se reparen y se terminen de construir centros de salud, hospitales. Está garantizado, y es un compromiso, iniciar el programa de basificación de todos los trabajadores de la salud. Para ser precisos, el presupuesto real para la Secretaría de Salud, para el sector salud, aumenta 40,000 millones de pesos. Imagínense cuántos lujos había. Nada más, ahora que se va a vender el avión presidencial, ya no se contemplaron 500 millones de dólares que se tienen que pagar anualmente por el avión, y eso ya no se va a gastar porque se va a vender el avión, pero no solo el avión presidencial, 72 aviones y helicópteros, y no pasa nada. Nada más que el triunfo de la reacción en estos tiempos es moralmente imposible. Vamos muy bien, ya dedicamos toda esta mañana a tratar estos temas. Todavía falta más análisis, más debate, porque faltan pues meses. Primero se aprueba la ley de ingresos, luego el presupuesto, y pues van a haber muchas opiniones, como era antes, hace poquito y durante tiempo, mucho tiempo. No solo en el sexenio pasado, en los otros habían acuerdos políticos y se hacían las bolsas, las partidas de moches. Yo repito y repito porque es muy ilustrativo. Carstens resultó un maestro de la política, un genio de la política. 3 años que fue secretario de Hacienda, sacó el presupuesto por unanimidad. A ver, Arturo, tenga para que aprenda. ¿Saben cómo le hacía? A todos les repartía, porque no les importaba tener un presupuesto como instrumento de desarrollo.
les importaba salir adelante, porque la función del gobierno era facilitar la privatización, el traslado de bienes públicos, de bienes de la nación a particulares. Esa era la esencia del gobierno. A eso se dedicaban. Eran oficinas de contratación o para la entrega de convenios a particulares. Entonces, a todos les daban. Nada más imagínense, tenían estimado 300,000 millones. Si nos iba o si se comportaba como el tren de Toluca, que empezó en 30,000 y va a costar 90,000, pues quiere decir que el aeropuerto de 300,000 iba a pasar a 900,000. Pero como íbamos a cuidar que eso no sucediera, pues de todas maneras, por compromisos, una obra de 300,000 millones, ¿cuánto nos va a costar? Aún pagando los bonos, los contratos que se tenían, 150,000 millones. Yo digo, ahorro 100,000, pero al final vamos a aumentar el ahorro y vamos a tener resuelto lo del aeropuerto, y mucho mejor. Pues bien, ya hemos escuchado a Andrés Manuel. Sí, reitera, repite, pero qué bueno, porque ya estamos aprendiéndonos de memoria los números, las estadísticas, estamos viendo cómo prospera el desarrollo social, no necesariamente un crecimiento que va el dinero a la bolsa de los ricos macpatos de aquí y de por allá, sustentando vida, sembrando vida. 500,000 hectáreas van por el millón. 200,000 empleados en esto van por el doble, por 400,000. En fin, hemos estado aprendiendo de Andrés Manuel de qué forma se siembra la esperanza en la siembra de árboles maderables y frutales, en la siembra de inteligencias, de artesanos, mecánicos, panaderos, que bueno, están acudiendo a los veteranos de estos oficios para poder llevar una vida honrada y prosperar en ella y no ser víctimas de la delincuencia organizada. El triunfo de la reacción es moralmente imposible, decía Juárez, y ahora, imbuido de ese espíritu, Andrés Manuel López Obrador lo repite certeramente. Mientras Andrés Manuel López Obrador siembra árboles en el sureste mexicano, allá el Nerón de Brasil, complaciente viendo cómo arde la selva del Amazonas, en donde va a capitalizar las tierras, va a sacar a los indígenas de su hábitat natural, está cometiendo ecocidio no solamente en los vegetales, sino también en las especies animales. Bueno, un animal como él y otros que por ahí en el mundo andan haciendo ruido y andan quemando y andan bombardeando, pues son la desesperanza. Cuando aparece un hombre como Andrés Manuel López Obrador o como Evo Morales, para nomás mencionar a dos personajes progresistas que la están haciendo y la van a hacer, porque son honrados, honestos, y porque conocen su historia, y por lo tanto no querrán repetirla.
Yo soy José Luis González. Este es el programa Hagamos Historia de la radio, video por internet, radiomorena.org, radiomorena.net. También nos puede localizar en las redes, en YouTube y en Facebook como José Luis González Capitán. Tenemos la próxima grabación el miércoles a las 7 de la tarde en el programa Archipiélago Morena. Están invitados. 7 de la tarde por redes. Ahora mismo no estamos transmitiendo por la radio porque tenemos un problema ahí de difusión en vivo de la radio. Pero igual pueden vernos por Facebook y por YouTube. Ya pronto seguiremos otra vez transmitiendo por la radio. La radio está a las 24 horas en programas pregrabados, pero en vivo ahora la radio, excepto el miércoles a la 1, que sí puedo desde aquí, desde mi biblioteca, transmitir un programa que editan en Los Ángeles, que se llama Morena en el Exterior, que lo editan los compañeros del Comité Fuerza y Unidad, y que transmiten por toda la República Mexicana a través de Radio AMLO, y acá lo retransmitimos también. Ahí sí nos pueden escuchar en vivo por la radio, radiomorena.org, radiomorena.net. Nos vemos, que tengan una feliz noche, y bueno, dentro de lo posible seguiremos escuchando, observando y comentando las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador. Gracias.